Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y hoy te he traído hasta Milán. Hoy estás en un programa especial y es que detrás de mí tengo Eurocucine 2026, la feria de cocinas donde se decidirá el futuro de las cocinas en este año 2026. No, yo te diría que casi los 4 próximos años. Aquí detrás hay muchísimas ideas, pero realmente no todas son aplicables para las cocinas mundanas, las de la tierra, las de todos los días, las que ves aquí en el canal. Pero no os preocupéis, porque me pienso recorrer toda la feria para encontrar esas ideas que sí que podremos aplicar en nuestras cocinas. Así que si quieres, yo me voy a recorrer la feria entera. Si te apetece acompañarte, hoy te lo enseño todo. Así que vamos a descubrir la feria. No me he venido solo, como todos los años me he venido con Estela, pero este año también me acompañan Lucía y Miriam, y ahí a los mandos está mi buen amigo y cámara, David. Venga, vamos para adentro. Aprovechando que pasábamos por delante del stand de Whirlpool, te enseño el lavavajillas, que yo lo había visto otros años, que tienen transparente para que comprendas por qué es importante colocar bien los platos, los vasos y los cubiertos. Mira, esto es una buena solución si necesitas colocar una campana escamoteable en poco fondo. Yo no sé si lo colocaría así en un frente de cocina, pero imagino que lo que quieren demostrar es que entra en muy poco espacio. Tiene la placa alargada y la campana escamoteable en la parte de atrás. Esto ya lo hemos grabado en el canal con uno de los modelos de Novi en Benavent. Y la verdad que es muy buena solución cuando tienes poco espacio, aunque abajo siempre te va a robar, lógicamente, todos los mecanismos, te queda un pequeño cajoncito, pero por lo menos lo solucionas. Seguimos visitando el stand de Sirius. Oye, me llaman la atención estos dos modelos, ¿eh? O sea, guapísimo esta pieza colgante con iluminación y el tubo. Y mira, David, ven. O sea, mira qué guay, qué buena solución también para un fondo natural, para un fondo de 60 centímetros. Dejar el decorativo en la parte de arriba y la campana que se abre como una tobera. Uy, está chulo, ¿eh? Con lo que me gusta a mí una barbacoa en el jardín. Vaya eventos preparaba yo con toda esta artillería. Está chulísimo. Estos estantes me mola, y es que a veces tenemos problema con el grosor, que si en 1,3, que si en 2 centímetros, que si en 4. ¿Por qué no hacer una pieza más ancha, como esta, que estará entre los 10 y 12 centímetros, que es bastante pronunciada? Creo que queda bonita dentro de lo que es un hueco de cocina, y además al iluminarla dejamos los detalles así como protagonistas. Esta idea me la quedo. Mira, luego hay cosas que a mí particularmente yo no soy muy fan, como los huecos abiertos en mitad de la cocina. Yo abrir ese espacio ahí, que realmente no sirve para guardar nada, puede ser un sitio donde coja polvo y se ensucie. Yo no soy muy partidario, pero si tú lo eres, escríbemelo. Estaba mirando a ver cómo habían resuelto esta esquina. Y al final, pues es que muchos decidimos que cuando la puerta es pequeña ni tan siquiera interesa entrar para adentro porque el acceso es pequeño. Aquí una zona que parece para la ropa sucia y aquí con el gola los cajones interiores. Bueno, pues está bien. Mira, esto lo vemos mucho en Milán. Le gusta como que enmarcar las zonas, ¿no? Fíjate cómo han enmarcado la zona de las torres. No está mal sacar el costado un poquitín para adelante. Bueno, es una técnica, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Somos partidarios o no? ¿Nos quedamos con esta idea? Sacar este volumen de la zona de torre de horno y microondas, que puede ser, y calientaplatos. Oye, pues puede ser una idea, ¿no? No me disgusta. Y es chapa madera. Es chapa madera, es lacao. Es madera natural, lacada. Es lacao. Queda muy guay, ¿eh? Este acabado caldera seguramente será una de las tendencias en colores que veremos en los próximos años. ¿Cómo combinarlo? Siempre es un problema. Aquí lo han resuelto con una madera natural clarita. Te lo enseño allí, que creo que hay un poco menos de gente. A ver qué te parece. Esta es la madera que yo te decía. Es una madera natural. Me han dicho que viene tratada y además le han hecho este acanalado. Ambas son una madera natural. Vienen lacadas y por eso creo que quedan con un tono tan uniforme. Pero es buena combinación madera clarita con el acabado caldera. No sé si soy muy amigo de estas soluciones, pero es una solución más dentro de la cocina. Normalmente tu esquina está así, pulsas, se abre y con energía lo puedes girar y se descubre una estantería. A mí me gustan los huecos abiertos, pero si de repente esto no está muy ordenado y te vienen visitas, ¿por qué no puedes darle la vuelta y dejarlo cerrado?
Este acabado de chocolate es el que elegimos para el mueble de salón que hemos puesto en CJR. Lo vimos también en Casa Decor en la edición anterior con nuestro fabricante de cocina Santos y nos gustó mucho y por eso lo hemos incorporado. Y algo que estoy viendo en demasiados sitios es este fregadero, que además viene como con esta forma de sobreencimera, y al principio cuando lo vi dije, ¡buah! Menudo chollo con esto por arriba, pero ahora poco a poco lo voy viendo y me va gustando, la verdad. No sé qué os parece a vosotros. Esto es otro de los problemas en las salas de lavandería, es donde ocultar todo esto. Yo hubiera elegido un sistema escamoteable que entrara para adentro, porque en tan poco espacio aquí me siento acorralado. Pero quedémonos con la solución. Lavadora y secadora en torre y un mueble combinado, que esto sí me gusta, le doy el aprobado, con unos cajoncitos interiores para tener bien organizado todo y una pieza vertical para colocarlo alto, como puede ser pues la tabla de planchar. Y cuando lo cierras, oye, queda así compuesto, ¿eh? Está guay. Esta es otra solución que vemos mucho aquí en Italia, en la Feria de Milán, y es que colocan el fregadero en el lado corto de la isla o de la península y la placa para este lado. Como bonito queda, súper bonito, pero yo no sé si realmente es 100% práctico tener el fregadero en esta zona y la placa en esta zona. Me lo dejo ahí en incógnita. Y os vamos a enseñar a lo largo del día, a lo largo de History, lo que es un poco Milán, así que gracias Dani, suerte con este día. Si nos estás viendo en TJR y no sigues a este hombre, es Miguel Gómez de Formas Cocinas. O sea, serás el único en España que te falta. Dani Colino, lo mismo te digo. Si quieres estar informado, no tienes que seguir, o sea, es así. Así es. Gracias, amigo. Mira, quizá esto puede ser como una mezcla de hacer un desayunador dentro de las torres. Si no quieres hacer un desayunador al uso como normalmente vemos, esta solución de dejar el mueble suspendido para una cocina abierta al salón a mí me gusta. Panel en la parte de atrás combinado con la cocina, un pequeño estante que te sirve de recibidor y luz, como siempre, debajo de los estantes. Al lado puede estar la torre de horno y micro, incluso aquí en un mueble tan bonito se puede guardar el escobero. Muchas veces me habéis llamado loco y es verdad, porque lo comprendo por no aprovechar los rincones, pero me estoy dando cuenta que en muchos de los espacios se construye así. Aquí hay una esquina, ¿cómo la han solucionado en Nolte? Pues debajo han hecho un módulo con 3 cajones interiores, como normalmente hacemos nosotros, dejando atrás la esquina. Pero dices, no Dani, seguro que se llega por aquí. No, tampoco. Han dejado un módulo para la vajilla, que también podía llevar cajones interiores. Y dirás, hombre, igual abriendo aquí, entro hacia aquí abajo con un sistema que no conozco. Tampoco. Simplemente abres y das acceso a otra zona para colocar la vajilla. Así que no siempre hace falta aprovechar la esquina. Depende del modelo y la cocina, te lo puedes permitir y dejar un acceso mucho más cómodo. ¿Cómo puede ser una lavandería? Pues tiene demasiadas formas, pero creo que debería de llevar un espacio para guardar los productos de limpieza. Lo que hay aquí atrás, bueno, pues esto es una exposición, pero imagínate que pudieras tener también un accesorio para hacer fácil recoger cualquier artículo. Si no, con los cajones interiores también lo tienes solucionado. La lavadora y la secadora que estuvieran en altura, creo que eso es determinante. Y además, que tuvieras debajo alguna solución, o bien para apoyar el cubo de la ropa sucia, o bien para tener diferentes artículos que utilices en el día a día. Y algo que me estaba gustando es la gracia de hacerle como esta sonrisa a los cajones. En este caso la ropa sucia la colocan en este lado. Y por último, cuando ya pasa todo el proceso y sale limpia, ya queda dobladita para que toda la familia venga a recogerla cuando la necesita en este último modo. Así que por aquí tenemos la idea de cómo podría ser una lavandería correcta. Mira, hay algo que llevamos viendo durante toda la feria y es el tema de los volúmenes, cómo jugar con los volúmenes. Al final es demasiado sencillo, simplemente es tener la ocurrencia, sacar los costados un poco más altos, el costado que hay en la parte inferior volarlo un poco más para afuera y jugar con diferentes fondos. Con esto se consigue darle una tridimensionalidad a todos los módulos que puede ser lo perfecto. Pasa, hija, pasa por el medio, gracias. Que puede ser lo ideal para conseguir crear una zona diferente en el salón. Me parece muy buena idea a la hora de hacer un mueble de salón. Y lo bueno es que la mayoría de todos estos muebles de salón, ahora con las soluciones que tenemos en cocina, lo podemos combinar exactamente igual que los muebles de cocina. Estamos en la feria, no nos olvidemos, aquí cruza gente todo el tiempo.
Yo no sé si sois de ambientes minimalistas, es decir, con pocas cosas, las suficientes como para vivir y que por encima esté la decoración. Y me refiero al proyecto de cocina que os voy a enseñar aquí. Creo que es el rey del minimalismo de todo lo que hemos visto hasta ahora. De aquí en adelante no lo sé, pero de lo que hemos visto hasta ahora, seguro. Fijaros, una pared completa en piedra que llega hasta arriba. Esto está alto, ¿eh? Esto estará a más de 3 metros. Unos estantes en negro, me voy a meter por el medio, con la iluminación para abajo y para la parte de arriba. Y sí, si te estabas preguntando si esto es una campana, pues seguramente sí, porque está delante de la placa. No sé ni de qué marca es, si es un cóctel o verdaderamente es una campana real. Si funciona o no funciona, habría que verla encendida. Y mira, ahora que se ha desalojado, ¿qué os parecen los fregaderos hechos en el mismo material que el resto de la encimera? O sea, es como lo que te decía, muy minimalista, líneas muy puras, muy rectas, todo en monocolor, simplemente la encimera y los acabados de las puertas. O sea, como concepto de cocina es brutal. Ahora, si es práctica o no es práctica, esto depende para quién. Seguimos en el mismo ambiente, son puertas como de porcelana, iba a decir, como de terciopelo. Y mira, simplemente tirando desde aquí, se pliega. O sea, la gracia no está en el sistema, que lo hemos visto muchas veces. Para mí, el juego está en el acabado. Y de esta forma tan sencilla, tenías como una pared que parecía un papel pintado y ahora tienes detrás, pues ¿qué es esto? Una zona de café, un mueble bar, lo que a ti más te guste. Mira, me he encontrado a Estela, a Lucía y a Miriam. ¿Qué chicas, qué tal va la feria? ¿Cómo lo estáis viendo? Una pasada, hay cosas increíbles. Esta despensa a mí me tiene loca. Estela, ¿qué te está gustando? Pues estoy viendo mucha novedad en cuanto a acabados de placas, de diferentes modelos de campana. En cuanto a electrodoméstico, me gusta mucho que le hayan dado color y se personalicen las placas. Todo lo mate me vuelve loca, tanto en negro como en inducción, como en hornos, como en un montón de cosas. Y el resto, la piedra natural, vuelve muchísimo. La piedra natural siempre es un acierto. Sí, y me ha hecho mucha ilusión volver al beige y al blanco después de tantos años de cocinas en negro. Miriam, ¿qué te llama la atención? Formas, texturas, volúmenes, al final creo que le damos mucho más sentido al espacio. Los volúmenes, hemos estado ahí pasando el ojo clínico a todo, ¿eh? Escudriñando, vamos. Todavía nos queda mucha feria por ver, ¿eh? No os mováis. Debería de estar enfadado con Nef, pero es que no puedo. ¿Y por qué? Porque hace tiempo algún ministro de Nef decidió que ya no se iba a vender en España. Porque me gustaba mi Nef. Muchos me habéis preguntado por la placa de mi casa. Ahora me meto yo por medio. Y es la misma marca de la placa de mi casa, la que habéis visto en muchos de los programas. Os llamaba la atención sobre todo por lo que se conoce como el Twist Pad Light, que es esta piecita en el centro que viene con imán, que se imanta y que funciona directamente. Y era una de las marcas que más me gustaba. De hecho, han llevado el tema de la ruleta del Twist Pad Light a toda la gama de electrodomésticos que antes no funcionaban así. Y tenían los hornos con el Slide and Hidden, que era la puerta que se metía hacia adentro. Esto lo teníamos nosotros en nuestro showroom. Pero, como digo, alguien de estos que piensan mucho decidieron que España no era un mercado para Nef y nos lo quitaron de todo el país. Pero bueno, yo tenía que enseñároslo porque siempre me gustó mucho la estética de esta marca. Darle las gracias a mi amigo Miguel y a toda la familia de Asco porque nos han invitado a comer. Hemos comido espectacular. Nos ha cocinado un auténtico estrella Michelin allí delante, así de cerca, con toda la equipación de Asco. Bueno, quería darle las gracias. He entrado para atracarlo, pero no está. Si me lo encuentro después, le damos las gracias en persona. La feria sigue, el día se pasa y yo quiero ver más cocinas. Nos vamos a buscar a Estela, a Miriam y a Lucía, que sí que están por ahí. A ver, a ver.
Huele como el corcho de una botella de vino, pero sin vino. Se termina el primer día de feria, creo que te he enseñado lo más interesante, pero como voy a estar por aquí algunos días más, si veo algo, lo verás después de esta toma, que ni yo lo sé, porque esto es una locura. Como has visto un montón de conceptos nuevos, yo me quedo aquí en el stand de Bora, que es impresionante. ¿Se han traído esta roca? Esto es macizo, David, esto no es corcho, esto es real. Es la Fly Kitchen que llaman ellos, que vuela. Si nos has visto en Instagram, seguro que la tienes controlada. Me quedo con el equipo de Bora y a ver qué nos depara el resto de la semana. ¿Qué dicen las Maris? Estamos viendo la chupalmas. La chupalmas, dicen. Póngase con el vino la chupalma. Welcome to Bora. Es precioso, esta gente está loquísima. Mira la piedra y la roca.